Y Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Carmen Aristegui, buenos días. Saludos a ti, al auditorio. Ayer hablábamos con el doctor... A los que tengan doble nacionalidad. Con doble nacionalidad o no en este país. Un abrazo para todas y para todos. Un abrazo fuerte. ¿Qué te parece? Bueno, ya después hablaremos con expertos en la materia. Me parece una tontada lo de la presidenta, pero no nos concentremos mucho en esta parte. eso, un poco anacrónica la cosa, pero bueno, en fin, vamos a abordarlo de otra manera, el tema de la doble nacionalidad. Pero ayer hablaba con el doctor Cosío y usábamos la expresión de, bueno, el rompecabezas, ¿no? Hay muchas fichas que están en nuestra mirada, que están en el horizonte de casos y situaciones y eventos, y hay un rompecabezas que armar. ¿Qué estás viendo tú cuando vemos este fin de semana rocambolesco de nuevo en Sinaloa, en donde el señor pide licencia en un primer momento, luego regresa sin que la presidenta sepa? No sabemos si tuvo o no anuencia o colaboración o apoyo de López Obrador para volver las horas que volvió de gobernador a Sinaloa. Y luego se le viene encima la reacción de la presidenta, que sin mencionarlo lanza un mensaje pues muy de los viejos tiempos, ¿no? Un mensaje así críptico para que se entienda, para que lo entienda el que lo tenga que entender, en lugar de decir las cosas muy, muy nítidamente. En fin, ¿qué estás viendo, Alfredo? Bueno, lo primero que estoy viendo es una tragedia. Yo siempre que hablo de Sinaloa, recibo mensajes en Twitter, recibo mensajes en WhatsApp, hablo con amigas y amigos de Sinaloa, de Culiacán particularmente, y de otros lugares. Lo que vi de Sinaloa es una tragedia. Y lo que muchas veces no está en el tapete de la discusión es lo que viven las y los sinaloenses desde hace mucho tiempo, Carmen. Y no quisiera dejar de decir que viven una circunstancia absolutamente inaceptable. Vivir en un estado de cosas en donde los riesgos de salir a la calle, los riesgos de tener una vida social, los riesgos del espacio público, los problemas que tienes ahora con el empleo, los riesgos que tienes si eres una empresaria, un empresario o un trabajador. Yo creo que lo que debería ser el centro de la discusión no es cómo se defiende a un grupo político, incluso cómo se ataca a ese grupo político, sino cómo se defiende la vida, la libertad y los derechos de los sinaloenses, ¿no? Este es, para mí, el eje de coordenadas. Hay gente que me pregunta incluso qué hacer en el caso de Sinaloa, qué es lo que el Estado mexicano y nosotros como sociedad deberíamos hacer para atender una circunstancia de esta naturaleza. O sea, decir, esto es lo que me parece pues muy grave, y la acumulación de activos y de militares ya nos muestra que no necesariamente ese es el camino para poder resolver las cosas allá. Y creo que se requiere de una solución integral del Estado mexicano para poder entrar a esa solución. Dicho eso, y hablando de lo terrible que se vive en Sinaloa, creo que sí, que hay que entender qué pasó el fin de semana desde el punto de vista político y cómo se explica lo que está pasando, porque hay en el espacio público y en la digamos, en los corrillos de la política, pero también de los medios de comunicación, entre articulistas y especialistas, toda clase de hipótesis respecto de aquello que se sucedió. Hay un conjunto de misterios a despejar, ustedes llaman rompecabezas, sí, pero esos rompecabezas por sí mismos, cada una de sus piezas, tiene alguna hipótesis que despejarse. Se puede armar de diferentes maneras y sacar figuras distintas. Sí, yo creo que el capítulo 1 de esta historia es... hay una acusación de... Tienen que morar las piezas. Bueno, sí, creo que hay una acusación de los Estados Unidos, absolutamente clara desde hace meses, respecto de un asunto asociado a la participación no solamente de Rocha Moya, sino todo lo que significa que el Estado o un Estado subnacional, como es el caso de Sinaloa, esté vinculado al crimen organizado. Desde el mero origen y el proceso electivo de las personas que hoy gobiernan Sinaloa, hasta, digamos, la incorporación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, etcétera, asociadas a una suerte, digamos, de Estado secuestrado, de Estado subnacional secuestrado por el crimen organizado. ¿Cuándo ocurrió esto? Muy probablemente ha venido ocurriendo desde hace muchos años en Sinaloa,
antes incluso de la llegada de Rocha Moya y de Morena al poder. Esto deberíamos de tenerlo absolutamente claro. Y ha habido una connivencia que en el caso del morenismo, y por eso hay toda una lógica hoy de el narcopartido, que ha cruzado líneas. Y hay evidencia sobre las líneas que ha cruzado en términos de los pactos con el crimen organizado. Es decir, lo que distingue el momento morenista no es la cuarta transformación, sino este ejercicio de pacto criminal que se ha establecido en lugares como Sinaloa, pero también en lugares como Tamaulipas, pero también en Baja California, pero también en Michoacán, y vamos acumulando lugares. Es decir, aquellas de línea se ha cruzado una línea roja en el caso de Morena, y esto es el telón de fondo, en mi opinión, que va a estar presente de aquí en adelante. Es decir, Morena es un partido político con vínculos con el crimen organizado desde el punto de vista estructural, porque no se ha tratado solamente de un estado de la República, sino de un conjunto de estados que tenemos evidencia periodística e incluso denuncias e investigaciones en los Estados Unidos que acreditan la relación entre grupos criminales y grupos políticos para, llegar al poder y luego, una vez en el poder, tener acceso a un conjunto de bienes y de servicios que el Estado mismo tiene que brindar y que han sido, trasladados al crimen organizado. Entonces, este es una de las franjas que se cruzan. Bueno, habiendo esa acusación, habiendo esa condición, la primera reacción de la Presidenta de la República es hacer una invocación soberana cuando los Estados Unidos mandan la solicitud de detención a Rocha Moya y a 9 personas más. Algunas de ellas ya, por cierto, 2 de ellas al menos, entregado. Una con evidencia. En Estados Unidos otra no tenemos todavía muy claro dónde está y en qué proceso se encuentra. El de finanzas. Pero 2 de las piezas claves, el de finanzas y el de seguridad pública. No, y el general Mérida, que ya no está en el sistema carcelario, aunque sigue su proceso, pero es importantísimo lo que ocurrió. Entonces, ¿qué parte de las Pasaron 2 cosas para Sí. que Rocha Moya regresara al poder. Sí, Así fuera unas horas. sí. Lo que tú estás diciendo de lo que pasó con el general Mérida en Estados Unidos, que ya no está en el sistema carcelario, se entiende que está colaborando ampliamente. Y la detención de Corrales, de Fausto Corrales, en México. Una pieza clave de lo que pasó con Mario Zambada, donde está mencionado e involucrado Rocha Moya. Sumo y sigo 2 más. Ujú. Al autonombrado Andrés Manuel López Beltrán, así le pusieron a Andy, le quitaron la visa, ¿no? Ese es un elemento. Y el otro elemento es lo que está pasando en el caso del Huachicol y el sobrino del general Ojeda. La expulsión de Fernando Farías de Argentina a México. Y ¿Todo a la vez? una tercera cosa Sí. es el término de relación que está estableciendo Omar García Harfuch Y la DEA. con los Estados Unidos y las agencias estadounidenses. No solo la DEA explícitamente, pero también con el FBI y también con la CIA. Y lo que tiene, además, de política clara, este gobierno con relación a esas agencias de investigación de los Estados Unidos. Nos confirmó el abogado en Argentina de Fernando Farías que el FBI estuvo con Farías en la cárcel hablando con él, sin sus abogados. A ver, es que a mí me parece que independientemente de que el caso penal tenga un vínculo directo, lo que está en el contexto general de esta circunstancia es que los Estados Unidos han tomado una política nueva a partir, del gobierno de Claudia Sheinbaum, evidentemente, y lo que ocurrió de diferencia respecto del pasado es que Morena cruzó límites respecto del tipo de vínculos que se tenían con el crimen organizado. Sí, estas 2 cosas tienen todas una relación y una conexión porque no es solamente un asunto, es una relación bilateral generada a partir de presiones de todo orden, tipo y nivel, asociadas también al comercio con los Estados Unidos, con el tema de la seguridad, con el tema de la migración, etcétera, ¿no? Entonces, este es el telón de fondo que tenemos, para poder ver el bosque entero
en relación a lo que está pasando con el caso Rocha Moya. Y yo diría que algo pasó el fin de semana y hay muchos velos respecto de estos otros eventos, pero queda claro, Carmen, que hay un cambio radical, y yo diría sí radical, digamos, de la opinión que tiene la presidenta de la República respecto de Rocha Moya, y creo que ahora además también de Insunza, que toda la mañana he visto un conjunto de informaciones, yo no sé qué tan claras aún lo son, de que incluso deberían dejar Insunza el grupo parlamentario de Morena en las próximas horas si no pide licencia. Entonces, Imagínate. ¿cómo pasas de decir y de ponerte en la tribuna a decir ¿No estás solo? no estás solo, al cuánta irresponsabilidad por regresar al cargo que, por cierto, puede volver porque no tiene ningún tipo, digamos, de imputación ni de Además, sentencia? su renuncia es en tiempo indefinido, puede ser mañana si quiere. Es que hay aquí, evidentemente, esto que se llama la desinstitucionalización de todo el proceso. Es decir, aquí nadie es responsable porque no se, primero frente a los Estados Unidos, porque no se quiere ni siquiera presentar a juicio. Uno se presenta a juicio también para eso. En un país civilizado, uno, cuando es imputado de una cosa de esta naturaleza, lo que quiere es ir a juicio. ¿Y por qué quiere ir a juicio? Pues para acreditar mi inocencia. Es decir, si a mí me imputas una cosa, yo lo que te pido es que lo lleves. Si cuando yo era autoridad electoral, Carmen, y había cualquier tipo de planteamiento soterrado ¿Esta sobre. autoridad electoral en qué años? ¿Se acuerdan? Sí, de 2008 a prácticamente 2014. Autoridad electoral. Y en esa A condición. nivel nacional, antes lo fui a nivel local. Sí, pero exacto. Lo Y en que, esa condición. si alguien ¿recuerdas? tenía algún tipo déjate de una imputación, una insinuación, Carmen. Pues lo que yo le solicitaba es vaya usted ante las autoridades competentes y establezca la denuncia. Pero yo no, por supuesto, pero yo no le voy a permitir a usted que haga una imputación de cualquier tipo sin que usted lo acredite con evidencia. Entonces, en un país civilizado lo que uno espera es, si alguien tiene una acusación de esta gravedad contra otra persona, oiga, vayamos a juicio. Bueno, están investigando. Ya la presidencia confirmó que está la Fiscalía General investigando a Rocha Moya y a los otros 9. Pero durante un tiempo, durante un largo Hasta lapso, ahora lo sabemos con esta claridad, apenas esta semana. Salió la secretaria de Gobernación a decir, siguen haciendo investigaciones, ¿no? Pero llevamos no sé cuánto tiempo, meses, diría yo ya. No me acuerdo desde cuándo es la imputación desde los Estados Unidos, con una presidenta de la República negándose a establecer y diciendo que, ¿dónde están las pruebas? ¿Cuántas veces podemos ir? ¿Y las pruebas? ¿Cuántas veces vimos a la presidenta diciendo eso? Ahora hay un cambio, algo pasa aquí. Y de ahí el conjunto de especulaciones que se están haciendo. A mí me queda claro, porque nadie cambia de opinión, digamos, tan rápidamente, que alguna información que no está siendo utilizada todavía procesalmente, conoce la presidenta de la República con relación a este personaje y tiene otra información. No solamente la que tiene que ver con las actividades de Rocha Moya, Insunza y compañía, que proviene muy probablemente de los Estados Unidos. Hay otra información que creo que tiene que ver. Hoy se reunió Velasco con Marco Rubio. Bueno. Algo estarán hablando de esto. Probablemente, pero me parece que es mucho más por las agencias y por esta otra parte relacionada con García Harfuch. Pero hay otra información, que es la que me parece también que hay que poner en blanco y negro. Creo que es muy evidente que estamos de cara a un proceso electoral que arranca prácticamente en 2 semanas, en 1 semana y media más. Oficialmente. Ahora sí. Y uno se preguntaría, está muy claro que el golpe. Las campañas en abril, ¿no? Sí, las campañas vienen después, pero ya están los candidatos. Perdóname, si ayer están anunciando a 3 candidatos a gobernador. Violentando toda la ley electoral. Entonces, es un chiste el Instituto Nacional Electoral en relación a eso. Eso es un chiste, digamos, el autoridad. Solamente digo, es claro que el golpe vinculado a la relación entre Morena y el crimen organizado está dado, Carmen. Y que volver ese relato que va a estar presente en la disputa por el poder, el elemento especialmente claro, con la presencia de gobernadores al estilo Rocha Moya, imputados ya desde los Estados Unidos, ahora en el poder, es un asunto
que tiene un demérito electoral muy evidente a la hora de la contienda y la competencia política. Y por lo tanto, hay una racionalidad política político-electoral, jugando en esta determinación. El cambio de posición tiene que ver con los números que la presidenta está viendo, no solo de su popularidad, sino de su partido respecto a las elecciones de 2027. Repito, no tiene que ver con que haya necesariamente crecido la oposición, pero está claro que hay un conjunto de ciudadanía que hoy rechaza a la presidenta de la República y que es mucho más probable que o vote por un partido de oposición o se vaya del proceso electoral y se abstenga. Creo que esas dos lecturas, la que tiene que ver con esta información, con este telón de fondo, pero también la que tiene que ver con lo electoral, están jugando en este cambio, digamos, me parece radical, de un proceso de defensa a troche y moche de la soberanía nacional, como si esta estuviera en el señor López Beltrán, o en el señor Rocha Moya, o en el señor Insunza, a decir, hay que tener responsabilidad. Responsabilidad también en abstracto, porque no se sabe a qué exactamente se refiere con esa responsabilidad si no hay imputaciones directas, procesales y acciones de la Fiscalía. Alfredo Figueroa, con esto nos quedamos. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Y buenos días. Volvemos. Alfredo Figueroa